el licenciado en Ciencias Políticas de la UBA, Hernán Herrera. Hernán, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día, un gusto, ¿cómo andan? Igualmente para nosotros, gracias por atendernos. Hernán, queríamos hablar con usted sobre la situación económica en el país, ¿no? Porque siempre tenemos estas dos campanas que suenan, ¿no? Por un lado el gobierno que habla de la baja de la inflación, que habla de una economía macro que, según dicen, está funcionando, y otra economía que es la cotidiana, que uno ve que está como paralizada, ¿no? No sé si estoy siendo justo con el término. Sí, me parece un buen enfoque para empezar a discutirlo, porque a mí en general no me gusta decir que hay una separación entre micro y macro. Sí, para ordenar la macro hay que romper un montón de cuestiones micro. Entonces, si vos vinculás una cosa con la otra, porque lo que hizo el gobierno fue, a partir de la devaluación inicial, tirar un montón de variables para abajo, eso le liberó dólares al sector externo y con eso logró ir para adelante. De esa manera tenemos, desde que asumió el gobierno, 80% de caída en gastos de capital, en obra pública. Tenemos 22% en caída de la construcción, más de 10% caída de la industria. Con eso es que tenemos 24.437 empresas menos en el país desde que empieza el gobierno. Me parece que acá tenemos un montón de títulos, un montón de cuestiones que nos hacen decir, bueno, esta macro tampoco funciona así, porque la macro tiene que ser un ambiente donde pueda desarrollarse la actividad económica, y si la macro funciona pero no se desarrolla la actividad económica, no funciona la macro. ¿Y usted cree que el famoso déficit cero se consiguió a costa de todos estos sectores que han ido perdiendo, la industria, la producción, el empleo, que el déficit cero tiene un costo altísimo? Sí, absolutamente. Y te agrego algo más que me parece que es interesante discutir. El gobierno hace mucho hincapié en el equilibrio fiscal, en el superávit fiscal. Nosotros hemos calculado en el Instituto Argentina Grande que el 79% de ese superávit fiscal que tiene el gobierno está explicado por la caída en obra pública. O sea que si vos no hubieras tenido este ajuste en obra pública, que es tan importante para presente y futuro de los argentinos, tendrías un superávit mucho más chico. Pero por otro lado, te digo una cosa, el modelo de este gobierno no parece ser un modelo de saldos, en el sentido que no parece ser un modelo donde el equilibrio fiscal sea la clave. Parece ser más bien un modelo donde los niveles bajos son la clave. Hay poca construcción, poca industria, va cayendo el empleo, y eso se nota en todo el país. La única provincia, desde que llegó Milei, que tiene más empresas, es Neuquén. El resto de la provincia tiene caídas muy grandes en cantidad de empresas desde que llegó Milei. Bueno, todo esto me parece que es importante. Acá hablar de niveles me parece que es la cuestión clave. Sí, ahí para enfocar la respuesta, primero digamos que uno de los objetivos del gobierno para bajar la inflación fue recomponer, lo que llaman recomponer precios relativos. ¿Qué quiere decir esto? Que los precios de los servicios suban por arriba de la inflación promedio. Con esto lo que logran es que tengan que poner menos plata de subsidios que vienen de la recaudación nacional en sostener precios o tarifas que estaban seguramente mejorando la calidad de vida de los argentinos, pero también estaban impactando en las cuentas públicas. Por eso de vuelta estamos hablando de niveles. Ahí la pregunta es muy amplia, claramente no hay una respuesta única. Siempre que uno quiera desarrollar una actividad que es clave, tiene que encontrar la vuelta para el sector privado se pueda mover con rapidez. Eso hay que decirlo también, pero por otro lado hay que encontrar precios que sean estables, que sean convenientes y competitivos para las familias y para las empresas, no solamente para las empresas que están explotando la producción. Ahí hay que encontrar un equilibrio que este gobierno no está encontrando, está inclinando mucho la cancha a esas producciones sin que se entienda cuál es el beneficio que nos va a quedar, porque hasta ahora esos cambios de precios relativos que te estoy contando, si bien bajaron un poco la inflación con todo esto que estamos hablando hoy, la verdad es que no está beneficiando a los argentinos. Cuando uno se fija por el lado del empleo, estamos hablando de empresas, pero por el lado del empleo también tenés caída del empleo privado registrado, o sea, el de mayor calidad, en todas las provincias del país, salvo Neuquén y Río Negro. Pero la creación es menor en Río Negro. Es caída de 205.700 empleos privados registrados en todo el país en estos 2 años y pico. Bueno, esto no está siendo encarado. O sea, parece que las preocupaciones de las personas que viven, las familias que viven en el territorio nacional,
no están en la agenda de gobierno. Para Argentina, el gas, que tiene la capacidad de exportar GNL, litio, que tiene la capacidad de exportar tanto el carbonato como avanzar en la cadena de valor de las baterías, tiene cobre, tiene un montón de elementos, tiene algunas tierras raras en el norte, bueno, tiene un montón de elementos que el mundo está demandando hoy. Entonces acá primero que nada necesitas un plan, como te decía antes, que sea de industrialización de todo lo que estamos charlando. Entonces las exportaciones continúen, porque vos no podés cortarlas mientras te industrializás, perfecto, estamos de acuerdo, pero al mismo tiempo destinar una parte, no todo, una parte menor pero creciente, a generar valor agregado y cadenas de suministros locales y regionales. Eso por un lado, para generar dinamismo interno. Por otro lado, estabilizar las variables. Bueno, pues todos los meses ajustar más. En todo caso, hagamos piso, digamos, bueno, hasta acá llegamos, y desde acá vamos para arriba, pero no todos los meses ajustar más. Las jubilaciones no pueden seguir cayendo todos los meses, los salarios no pueden seguir cayendo todos los meses, no pueden haber más despidos todos los meses, ni más cierres de empresas todos los meses. Tenés que lograr una estabilización para empezar a hablar. Digo, otro me va a decir, no, ninguna estabilización, vayamos para arriba ahora. Bueno, ir para arriba requiere entender que si la macro ya está acomodada perfectamente para ir para arriba, bueno, necesitas estabilizarte, pero si vas siempre para abajo no entendés dónde estás parado, no entendés qué modelo de país futuro estás construyendo, ni de qué van a trabajar los argentinos dentro de unos años. Esto es muy importante. Entonces, primero estabilizar y generar cadenas de valor con lo estratégico, y después meterse en las cuestiones puntuales de las ciudades. Bueno, la caída de la construcción es muy fuerte, le pega a las ciudades, la caída del salario es fuerte, le pega a las ciudades, el empleo, lo que llamamos nosotros realmente desprotegido, que es empleo que no está vinculado a relaciones de trabajo formal, bueno, tampoco tiene ningún cuidado. Esas cosas tienen que tener un cuidado. Hay que generar todo un montón de políticas que sean integrales entre empleo, trabajo y economía, y esto tiene que tener un esquema para futuro, no lo hay. Entonces, cosas para hacer hay un montón, cosas para pensar en Argentina hay un montón. Tener sectores productivos de todo tipo en Argentina es una ventaja comparativa interesante. Pero bueno, y ahí te quería preguntar, Hernán, justamente. Perdón. Buen día, Daniel, te saluda, ¿cómo estás? Porque yo no solamente escucho acá el gobierno nacional, que quiero entender para dónde va, porque en un momento parecía como que venía a reestructurar toda la parte pública, pero resulta que se metió también con la privada, ¿no? Esto que vos comentabas recién, las pymes que han cerrado, abrió la importación, entonces no se sabe bien para dónde va. Y por otro lado, no solamente el gobierno nacional, sino todos los gobiernos provinciales, en este caso Río Negro y Neuquén, dicen vaca muerta, vaca muerta, vaca muerta, y que va a generar 40.000 nuevos puestos de trabajo, vaca muerta, con salarios de 3 millones, 5 millones, 7 millones. Y yo digo, ¿hasta dónde será este fenómeno también de vaca muerta? Porque cuando quede ya todo entubado, el petróleo y el gas, ¿cuánta gente va a necesitar? Si realmente da eso, ¿no? Pero, digo, ¿qué va a pasar con las otras economías también? Porque se habla mucho de petróleo, mucho de minería, y se está descuidando lo que ya está, como el campo. En este caso acá nuestros productores, los fruticultores, están pidiendo que no dejen entrar, por ejemplo, la manzana chilena, para que no termine de romper la economía que tenemos acá, y no hay un proteccionismo en eso. ¿Y para dónde va este modelo? Está bien, ahí lo primero que te diría es que el empleo que se está generando entre Neuquén y Río Negro, son las dos provincias del país que generan empleo, no es ni la sexta parte del empleo perdido en la provincia de Buenos Aires. Es menos del empleo perdido en la provincia de Córdoba o del empleo perdido en la provincia de Santa Fe. Entonces, no hay equilibrio entre lo que puede generar vaca muerta y lo que se está perdiendo. Primer punto. Por otro lado, necesitas entender que las economías regionales no son solamente exportar más limones o tener alguna lógica de exportación puntual, sino que es todo el trabajo y todos los proveedores que tienen esas economías. Las economías regionales incluyen también a los empleados y al comercio que funciona ahí adentro. Esa es una economía regional, no es solamente exportar. Entonces, cuando uno dice que mejoremos las economías regionales, tiene que estar pensando en que tiene que haber una mejora para todas las personas, no una reconversión que genere despidos, sino una reconversión que genere con más tecnología, más productividad, pero mayor mano de obra.
Y eso es una estrategia, eso no va a ocurrir libremente, es todo lo contrario. Si se libera todo, tenés importaciones de productos que compiten y que tampoco son mejores que los argentinos, para nada. Entonces ahí tenés, de vuelta, la estrategia nacional tiene que ser mirar provincia por provincia las necesidades, ver cómo encadenar las provincias, ver cómo generar regionalidades para que haya mejores producciones, y al mismo tiempo pensar la obra pública y pensar qué clase de obras se necesitan para que esto funcione. Vos no vas a lograr que ande mejor una economía regional si no tenés una estrategia hídrica, una estrategia de riego para esas economías. Bueno, no la hay en este momento, la caída en lo que es obra pública lo está demostrando, y esto no creo que funcione en el mediano plazo. Y es la que se olvida la tecnología, los paquetes tecnológicos para poder producir con mayor productividad, generar valor agregado en alimentos. Hay países que son mucho antiguos de la Argentina, estoy pensando en Países Bajos o Nueva Zelanda, para decir dos países del mundo completamente distintos, que tienen una capacidad de producción de alimentos altísima y que realmente son ejemplo en esto. No venden unos alimentos tan pelados de valor agregado como nosotros, sino que venden un montón de tecnología puesta atrás. Y son mucho más productivos, y en territorios mucho más chicos producen mucho más. Nosotros necesitamos estrategias para eso. Parte puede haber algún productor que lo esté logrando, pero la estrategia tiene que ser nacional para que todo el país tenga productores que lo puedan lograr con mayor rapidez, porque después te permite también bajar los precios locales. Si vos tenés mayor productividad, va a haber más ganancias para el empresario, pero también puede vender más cantidad, menos precio para el mercado interno. Eso tiene que estar. Si no está, los argentinos, en vez de vivir cada vez mejor gracias a todas las oportunidades, vivimos cada vez peor, que lo que estamos viendo hace 2 años y medio. Entonces todo eso, ¿cómo se va a resolver? Se va a resolver con política, no alcanza con mis teorías o mis ideas, se va a resolver con construcción política por detrás para cambiarlo. Un proyecto de gobierno, claro. Hernán, ya para finalizar, ¿vos creés que el objetivo del gobierno de llegar a la inflación cero en agosto, el objetivo original, ¿no? ¿Es posible o todavía estamos lejos de eso? Bueno, no sé si te sorprende si te digo que para mí sí es posible, pero es posible empeorando todo el contexto que venimos hablando hoy, no mejorándolo. Si vos no mejorás el contexto que estamos hablando hoy, vas a tener rebotes inflacionarios porque hay un montón de empresas que van a recuperar lo que están pisando de ganancias. Esa diferencia que están pisando hoy la van a querer recuperar si hay una mejora económica. Entonces no es posible llegar a inflación cero o perforar el 1, para ser un poco más contemplativos de la situación, perforar el 1 si la economía pega algún tipo de rebote. Las variables que hay no pareciera que vaya a rebotar en ningún caso, en algún sector puntual podrá hacerlo, pero parece que vamos a una recesión como la que estamos viendo todo el año. En ese contexto, si pisan el ajuste tarifario con el que empezamos hablando, pienso que sí, pueden llegar a perforar el 1 para agosto. Bien, hay que ver todo, Hernán, un montón de cosas, hay que ver también cómo juegan los precios internacionales, no vivimos en una isla, entonces todo esto es importante. Está bien, pero un ingrediente... Puede. No me cambia la ecuación de nada de lo que hablamos hoy. Con todas las variables que están dando vueltas, si baja la inflación más rápido, sería mejor, ¿no? Sería que la baja de inflación le gane a la caída del salario, y entonces puede haber un tipo de oxígeno para las familias. Si la baja de inflación es consecuencia de la caída del salario, entonces el oxígeno no va a venir. Eso me parece que es importante, o sea, el sentido de las cosas importa. Si la inflación viene después de que se haga el salario, la baja de inflación no es algo que nos convenga. Me parece que todo esto necesita una estrategia, y todo lo que hablamos hoy necesita una mirada nacional de las cosas, necesita que haya un gobierno nacional que esté pensando en planes para poder modificarlo, y eso es lo que no está. Entonces, poder tener éxitos puntuales en algunas variables, y a lo mejor sí, estar acumulando reservas, estar logrando poner un poquito más de deuda en algunos términos convenientes, pero eso no está llegando a las familias y a las empresas. Entonces, eso es lo primero que se va a notar, y eso es lo primero que le van a reclamar al gobierno. Hernán, gracias por habernos atendido, ha sido un gusto. Gracias, un abrazo cuando quieran.